Luis TV presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Vamos a la palabra del Señor y hoy quiero compartirles, hermanos, un tema que muchas veces en estos tiempos ha sido muy complicado, hermanos, en muchas congregaciones. Una, porque estamos regresando de una pandemia donde estuvimos por aproximadamente un año, año y medio, sin reunirnos, sin congregarnos. Y estuvimos, hermanos, apartados como en estas cuarentenas, hermanos, por esta pandemia. Y bueno, hoy se complica porque ya se venía a ver en muchas congregaciones a nivel mundial con respecto a lo que es, hermanos, no solamente el congregarnos, porque ¿para qué nos congregamos? Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra congregación, el diccionario dice que es reunión de grupos de personas donde todos tienen un mismo sentir, una misma visión, un mismo hablar, y nosotros nos congregamos con ese propósito de que todos conozcamos la verdad y que todos también, hermanos, tengamos ese mismo sentir, esa misma visión. Y es un mandamiento del Señor. Ahora, no solamente tenemos que congregarnos, sino que tenemos que también, hermanos, ser parte de la iglesia local. Cristo estableció su iglesia universal, que es todos los cristianos que están a nivel mundial. Pero también está la iglesia local. Por ejemplo, aquí es una iglesia local donde usted viene y se reúne. Entonces es muy importante también que los pastores enseñemos con la palabra del Señor de la importancia de la membresía. Y quiero hablar, hermanos, sobre este tema. ¿Y por qué digo que es muy complicado hoy en día? Porque, hermanos, muchos ya han llegado a un sentir de no ser parte de una iglesia local, de simplemente acompañar o visitar, como hoy se acostumbra a decir. No, se pregunta, ¿estás congregándote en algún lugar? Estoy visitando. Y vamos a ver con la palabra del Señor. Vamos a aprender hoy día la importancia de la membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia es bíblico. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a esto. Amén, sobre la membresía en la iglesia. No solamente hay que saber si es bíblico, sino es importante ser miembro de una congregación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos 12, 5. Gloria al Señor. Dice en Romanos 12, 5, así nosotros, siendo muchos, habla de la iglesia universal, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Está la iglesia universal, que es, repito, todos los cristianos que existan en el mundo entero. Es la iglesia universal. Pero está la iglesia local, y es el lugar donde acostumbramos a asistir, a congregarnos en la ciudad donde nos encontremos, donde estemos viviendo. Ahora, la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y está compuesta por todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y las iglesias locales son los modelos en miniatura de la iglesia universal. Como creyentes, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y eso es lo más importante sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se entrega a Cristo,
usted vuelve a nacer. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Jesús enseñó esta doctrina, la doctrina del nuevo nacimiento, de volver a nacer de nuevo. Se lo explicó a un rabino, a un maestro llamado Nicodemo. De cierto, le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo, de cierto, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces hay un nuevo nacimiento. Nosotros volvemos a nacer nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nacemos, cuando en lo natural, cuando uno nace, hermanos, viene a ser parte de una familia. Amén. Cuando uno nace, por ejemplo, Rodríguez y González se casan, ¿no? Rodríguez, vamos a inventarnos un nombre, a ver, José Rodríguez y Rosa González, vamos a ponerlo así. Se casan, Rosa se embaraza, nace un niño y ese niño nace, y al nacer ahora pertenece a la familia Rodríguez González. ¿Cuántos están entendiendo esto? Jesús nos habla del nuevo nacimiento. Nosotros volvemos a nacer nuevamente y ahora pertenecemos a la familia a la cual nuestro Padre es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no importa si usted es salvadoreño, mexicano, guatemalteco, peruano, hondureño, de donde ustedes. Ahora nosotros pertenecemos a un mismo Padre y somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted ahora viene a ser parte del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia universal. Pero usted nace de nuevo en una iglesia local. Amén. Usted nace de nuevo en una iglesia local. Entonces, en esa iglesia local, donde usted ha nacido de nuevo, usted va a encontrar ahí pastores, maestros, evangelistas, va a encontrar líderes. Usted va a llegar a una iglesia. Usted recuerde la primera vez que llegó a una iglesia local, hermanos. Pienso yo, usted no nació en una iglesia universal, usted nació en una iglesia local. A usted lo invitaron a una iglesia local, usted nació de nuevo en ese lugar y ahora usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo y pertenece ahora a la familia del Señor en una iglesia local. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, hermanos, la Biblia dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando usted nace de nuevo, su nombre está escrito en un libro. La Biblia lo llama el libro de la vida. Eso es lo más importante sobre todas las cosas. Amén. Vaya conmigo a Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Wow. Diga conmigo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, nosotros tenemos que esforzarnos cada día para que nuestro nombre esté siempre ahí escrito en ese libro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, para que su nombre permanezca en el libro de la vida, usted tiene que nacer de nuevo. Repito, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, usted tiene que volver a nacer. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo un hombre viejo como yo puede regresar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Jesús le dijo: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver el reino o entrar al reino de Dios. Amén. Diga conmigo, agua. Ahora diga conmigo, espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento, hermano, es cuando nosotros vamos a las aguas en el bautismo. En el bautismo. Cuando vamos a las aguas a ser bautizados, hermanos, nosotros estamos volviendo a nacer de nuevo. Le hago una pregunta. Todos nosotros hemos estado en el vientre de nuestras madres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo le llaman la ciencia el lugar donde está el ser, la bebé o el bebé
dentro del vientre de la madre? ¿Cómo le llama? Es una bolsa, ayúdenme a ver. Placenta. ¿Y la placenta está llena de qué? ¿De agua? ¿Me están siguiendo? De agua. Entonces, el ser, cuando se rompe la placenta, el ser empieza a salir, nace de nuevo en agua. Estuvo en agua, cubierto completamente en agua, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando usted va a las aguas, al río, a la piscina, donde usted se vaya a bautizar o se haya bautizado, usted es sumergido completamente. Así cuando uno estuvo antes en el vientre de su madre, ¿no? Cubierto de agua. Usted va al río, al lago, a la piscina, qué sé yo. Hermano, usted está cubierto completa. Por eso el bautismo tiene que ser de esa forma. Completamente de la cabeza a los pies, sumergido en el agua. Y cuando usted sale, está volviendo a nacer nuevamente. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice la Biblia que cuando Jesús subía del agua, entonces Jesús había sido sumergido. Cuando subía del agua, vio Juan al Espíritu Santo descender del cielo, hermanos, y Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Entonces, para poder, hermanos, entrar al reino de los cielos y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, tenemos que volver a nacer en agua y en el Espíritu. Ahora, pregunto yo, ¿dónde el cristiano aprende lo que es el bautismo, el nuevo nacimiento, que es en agua, en el Espíritu? ¿Dónde lo aprende? En una iglesia local. ¿Me están siguiendo? Levanten la mano, ¿cuántos lo aprendieron en una iglesia local? Amén. Les enseñaron, les explicaron y le dijeron, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Le empezaron a dar los primeros pasos, lo que es el nacimiento, el nuevo nacimiento, lo que es, hermano, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Y bueno, eso lo aprendimos y lo aprendemos en una iglesia local. Por eso es muy importante que nosotros busquemos una iglesia local donde nosotros tenemos que, hermanos, no solamente congregarnos, no solamente visitar, sino que ser miembro de esta iglesia local. Y lo voy a explicar por qué, voy a explicar más adelante. Mira, hermanos, la Biblia no aborda directamente el concepto de la membresía oficial en una iglesia local, pero hay varios pasajes bíblicos que sugieren claramente su existencia. Y eso lo vemos en la primera iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia de Jesús. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, diga conmigo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, aquí vemos algo. Es Dios el que añade. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que a usted lo ha traído a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios es el que añade a la iglesia los que habían ser salvos. Es Dios el que los trae. Ahora, hay gente que llega y no permanecen. ¿Por qué? Porque Dios no los trajo. Dios no los trajo. Ahora, no me quiero salir del tema, pero nosotros tenemos que entender algo. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos muchos apostatarían. Apostasía, es estar fuera de algo o de alguien. Y hay mucha gente que hoy en día, y hablo de gente cristiana, hermanos, que están fuera de la voluntad de Dios, no tienen dirección, no tienen guianza, pierden la brújula por X cosas. El mundo los ha traído, los ha confundido y caen en una apostasía. Ahora, ¿se puede uno regresar o salirse, mejor dicho, de la apostasía? Claro que sí. Mire, el primero que apostató en la Biblia fue uno de los discípulos de Jesús.
y ese fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesús y se salió de la voluntad del Señor. Se salió por un corto tiempo de la voluntad del Señor. Pero él se arrepintió de lo que había hecho y de lo que había dicho. Y él vuelve nuevamente a hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿se puede regresar? Sí. Cuando nos confunden, cuando nos atrae el mundo, cuando, hermanos, nos descuidamos, empezamos a perder la dirección establecida por Dios a nuestras vidas, donde empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y ya no es a la manera de Dios. Entonces, hoy en día hay muchos que han perdido la brújula, hay muchos que han perdido la dirección, y hoy en día, de todos aquellos que están apostatando, hermanos, no tienen dirección y están de un lugar a otro lugar. Yo no sé qué estarán buscando, pero están de un lugar a otro lugar, no perduran, no permanecen. Entonces, Dios es el que añade, Dios es el que trae las almas a un lugar, a la iglesia local, para que ahí aquella alma que Dios ha traído sea edificada, crezca en palabra, en conducta, en espíritu, donde aprende, hermanos, los primeros pasos, hermanos, los primeros rudimentos, como lo dice la Biblia, las primeras enseñanzas sobre el bautismo en agua, el bautismo en el espíritu. Entonces, muy importante es, hermanos, que nosotros entendamos de que cuál es el propósito de Dios por la cual nos tiene en una iglesia local. El propósito es que crezcamos. ¿Cuántos están aquí? El propósito, hermano, es que nuestro nombre esté escrito siempre en el libro de la vida, perdure, permanezca siempre allí. Pero para que eso suceda, tenemos que estar siempre bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Entonces, este versículo de Hechos 2:47 indica que, hermano, el primer requisito para ser parte de una iglesia local es, hermano, ser salvo. ¿Cuántos están aquí? Es ser salvo. Ese es el primer requisito. Para poder ser parte de una iglesia local tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Una vez me cuenta un hermano que se congregaba con nosotros, que salíamos a repartir los flyers, los folletos a la calle, hermanos, y él nos da su testimonio. Él, hermano, vivía con otro joven de su propia tierra, que habían llegado aquí a Estados Unidos, vivían para pagar un cuarto entre los dos, vivían juntos. Entonces, su compañero, el joven con el cual trabajaban juntos y vivían juntos ahí, hermanos, le dieron un folleto de nuestra congregación. A él se lo dieron y él lo recibió, lo guardó, y cuando llegó a su cuarto, a su habitación, lo quitó y lo dejó ahí en la mesa. Entonces, el otro muchacho que nos cuenta el testimonio dice que él ve el folleto en la mesa y lo lee. Y después de leer el folleto, ve el número telefónico, era el número mío, mi teléfono personal, y me llama por teléfono. Fíjese lo que hace Dios. O sea, no fue el que recibió la invitación, sino fue el compañero que vivía con él. Y él lo leyó, me llamó por teléfono, me dijo: pastor, yo quiero, y no había nacido de nuevo todavía, no conocía del Señor. Dice: yo quiero congregarme, yo quiero estar en una iglesia, quiero cambiar. O sea, Dios tiene todo bajo control. Y él no tenía carro, iba en bicicleta al trabajo. Entonces me ofrecí a pasar por él para llevarlo a la iglesia. Lo llevé a la iglesia. El primer día que llegó, se entregó a Jesús, le entregó su vida a Cristo. Luego recibió la enseñanza del bautismo, se bautizó. Luego recibió las enseñanzas, hermanos, de liderazgo y empezó a servir dentro de la iglesia. Todo su vida espiritual, todo su crecimiento espiritual lo hizo en una iglesia local. Por eso es importante ser parte de una iglesia local, sí.
Pero hay un requisito para ser parte, miembro de una iglesia local, es ser salvo. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Amén. Gloria a Jesús. Pero no solamente uno es miembro de una iglesia local, hermanos, con el requisito de ser salvo, sino que también la Biblia enseña de que los miembros de la iglesia tienen que estar llenos del Espíritu Santo y ser de buen testimonio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6 verso 3. El libro de los Hechos capítulo 6 versículo 3. Dice, estamos viendo la membresía en la primera iglesia de Cristo. O sea, habían miembros dentro de la iglesia de Cristo, sí. Ponga mucha atención aquí. Dice, buscad pues hermanos. Otra vez, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Diga conmigo, servicio. Una vez más, diga conmigo, servicio. ¿Por qué tenemos que ser miembros de una iglesia? Porque es necesario servir a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén, hermanos. Es necesario servir a Dios, hermanos. Mire, hermano, la iglesia tradicional, no le voy a llamar por su nombre, hermano, pero usted sabe cuál es la iglesia tradicional, la que está llena de ídolos, hermanos. Llega la gente, escucha el sermón del sacerdote y después se va y vive su vida como si nada. ¿Sí o no? Yo lo digo porque yo he pertenecido a esa iglesia por muchos años. Nunca a mí me dijeron en esa iglesia, yo estuve practicando esa doctrina, esa creencia en esta iglesia. Uno llegaba, cumplía con ir, se sentaba, escuchaba el sermón y se iba. No se hablaba de membresía. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, porque aquí se estaba discutiendo algo. Los discípulos, ya había, usted sabe que uno de los discípulos se había quitado la vida, el que vendió a Jesús, Judas. Entonces los discípulos decían, estaban entre ellos hablando y decían, no es justo que nosotros estemos atendiendo a las viudas y a los necesitados. Hermanos, recuerde usted que en la primera iglesia de Cristo se entregaron más de 5,000 en el primer mensaje, en la primera predicación que realiza el apóstol Pedro. Había tanta gente en esa iglesia local que faltaba manos para atenderlas. Entonces los discípulos decían, nosotros nos encargamos de la palabra, de la oración. Entonces tenemos que buscar gente que nos ayude ahora a atender, a trabajar, a servir a los demás. Ya habían miembros. No solamente eran 12, 11 en ese momento los discípulos o apóstoles, sino que ya habían más miembros en la iglesia local. Por eso la orden es, busquen pues hermanos de entre vosotros y busquen a 7 de ellos, busquen 7 para que se dediquen a servir, a atender a las necesidades, y ustedes dedíquense a la palabra, a la enseñanza y a la oración. Entonces ya había miembros en la iglesia local, pero para servir estos miembros tenían que ser llenos del Espíritu Santo y ¿qué más? Y de buen testimonio. ¿Cuántos están aquí? Es por eso, hermanos, que muchos no quieren ser, hermanos, miembros de una iglesia. Primero, porque no quieren servir. No quieren servir. Y todos, diga conmigo todos, hemos sido llamados a servir a Dios. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. De una u otra manera tenemos que servir a Dios. ¿Cuántos están aquí? Porque esa es servir a Dios es tener una vida de compromiso con Dios. Y Dios nos llama, y Dios nos compra con su sangre para que ahora nosotros tengamos una vida
hermanos, comprometida con Él. ¿Cuántos dicen amén? Él se goza cuando usted decide servirle a Dios. El Señor se goza cuando ve un corazón de un hombre y una mujer dispuesta a servir a Dios. Aquí se necesitaba siervos, servidores, se necesitaba hombres o mujeres para atender a las necesidades dentro de la iglesia local. Aquí en esta iglesia local también se necesita. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir las áreas donde se necesitan? Pues a través de la membresía. La membresía es importante en la iglesia local. ¿Por qué? Porque, hermano, podemos ahí desarrollar los dones y ministerios que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Usted tal vez está empezando y usted, hermano, ni se imagina que Dios ya tiene preparado para usted un ministerio. Dones. Pero nosotros ya traemos algo desde nuestro nacimiento. Se llama talentos, habilidades. ¿Cuántos dicen amén? Y empezamos a servirle a Dios con ello, con lo que tenemos. El Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Hay gente que empieza, hermanos, como en mi caso. En el año 97, 96, 97 me entrego a Cristo. 1996 me entrego al Señor. Me bauticé, fui miembro de la iglesia local allá en mi país. Y lo primero, hermanos, que hice fue atender en las puertas de entrada de la iglesia, lo que le llamamos nosotros ujieres. Fue mi primer servicio dentro de la iglesia local. Fui ujier. Luego el Señor me da el cargo en la misma iglesia local de ayudar al presidente del grupo de jóvenes. Yo, siendo joven de 27 años, 26 años, empiezo a ayudar al presidente, al líder, al pastor de jóvenes. Y aprendí mucho de él. Mire, yo sin darme cuenta que Dios me estaba preparando para el ministerio pastoral. Luego Dios me abre las puertas, me bendice trayéndome a este país. Llego a este país y busco una iglesia local. Y me hago miembro de esa iglesia local. Aquí en San José, California. Mi pastor me invita, me pide, me dice: quisieras apoyarme a servir como ujier. Vuelvo nuevamente a hacer lo que primero hice 3, 4 años atrás. Y volví nuevamente a pararme en las puertas de la entrada a recibir a los hermanos que venían a congregarse, como lo hace el hermano Juan. Luego, a los 7, 8 meses, el pastor me dice si podía ayudar al hermano encargado del grupo de los jóvenes. Se repite la historia, pero ya no en mi país, sino ahora en este país. Después, hermano, Dios me da la bendición de servir como pastor o líder de jóvenes en esa iglesia, en esa congregación, esa iglesia local. Y estuve 2 años sirviendo a Dios. Ahí conocí a mi esposa y juntos, mi esposa y yo, trabajamos con los jóvenes en esa iglesia. Luego el Señor me muestra y me pide, hermanos, habla Dios a mi corazón y me pide que empiece a pastorear ya en el año 2006, 2007, por allí. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta de que Dios ya tiene un camino establecido para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender algo, de que nosotros hemos sido llamados para eso. ¿Sabe cómo les llama Dios a ellos? Hacedores. Y dice la Biblia que los hacedores arrebatarán el reino de los cielos. Usted ha sido puesto en una iglesia local para que se haga miembro de esa iglesia local, para que ahora ahí usted desarrolle lo que Dios tiene para usted.
para que usted empiece ahora a servir a Dios. Y así Dios empiece a obrar, a trabajar en su vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Es aquí en la iglesia local donde Dios lo ha traído, donde Dios lo ha puesto, donde usted va a aprender, donde usted va a crecer, donde usted va a recibir el alimento espiritual. Es aquí donde usted va a desarrollar esos dones y ministerios que Dios ha impartido en su vida. Es aquí donde usted va a poner a trabajar todo lo que Dios le ha dado. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Ahora, hay una parábola en la Biblia que la titula, la Biblia, la Reina Valera 1960, la titula La parábola de los talentos. ¿Cuántos lo han oído? Donde el Señor dice que a uno le dio 1 talento, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 5 talentos. Fíjese, pero que al que le dio 1, dice que tuvo temor de perderlo, lo que Dios le había dado. ¿Y qué hizo? Lo guardó. No lo puso a trabajar, lo guardó. Esta parábola, hay una enseñanza aquí en esta parábola para nosotros. Hermano, Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da algo precioso, algo maravilloso, algo poderoso. Se llama el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están aquí? El Espíritu Santo. Por eso, ¿cuál es el requisito para servir? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se nos da el Espíritu de Dios? ¿O para qué se nos da el Espíritu Santo? Para muchas cosas. Para que el Espíritu Santo nos ayude en medio de nuestras debilidades. ¿Cuántos están aquí? Para que el Espíritu Santo nos consuele en tiempos de tristeza, de agonía. ¿Cuántos están aquí? Pero también se nos ha dado el Espíritu Santo para servir en la obra de Dios. Porque lo que hacemos, mire hermanos, sin el Espíritu Santo yo no podría estar aquí de pie frente a ustedes y hablándole lo que le estoy hablando. Es necesario tener el Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios. Es necesario del Espíritu de Dios para poder orar por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, para servir en la obra de Dios es importante tener el Espíritu Santo. Por eso el primer requisito para ser miembro de una iglesia es haber nacido de nuevo, ser salvo. Porque si has nacido de nuevo tienes el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo se nos da para ello. O sea, nosotros no podemos caer en un egoísmo de decir: Espíritu Santo, consuélame, ayúdame, fortaléceme. Pero no le decimos: Espíritu Santo, úsame. ¿Cuántos están aquí? Porque si usted es de las personas que solamente acude al Espíritu Santo para que lo ayude, para que lo fortalezca, pero no para que lo use, nos estamos engañando nosotros mismos. El Espíritu Santo se nos ha dado también para ser usado por Él, para trabajar en la obra de Dios, con los dones y ministerios que Dios ha impartido en cada uno de nosotros. Buscar, pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El miembro, el que es parte de una congregación, una iglesia local, está listo, está preparado para servir a Dios. La membresía en la iglesia es importante porque ayuda a definir la responsabilidad del pastor. El pastor es responsable del crecimiento de las almas, de las ovejas de Cristo. ¿Y por qué digo de las ovejas de Cristo? Porque todas las almas que han nacido de nuevo le pertenecen a Jesús. Los dueños de las almas es Cristo, no los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Pero los pastores somos responsables del crecimiento. Yo no puedo callar y decir esto. Yo tal vez mi mente me puede decir: no lo digas porque estás confrontando a algunos, pero tengo que decirlo. Usted fue puesto a este lugar por Dios para que usted sea miembro de esta iglesia local, hermanos, para que usted crezca y usted sirva a Dios, porque todos hemos sido llamados para eso.
para servir a Dios. Todos. Usted no puede llevar un cristianismo sin servicio. Usted no puede tener una relación con Jesús sin compromiso. Jesús se relaciona y camina con los que están comprometidos con Él. Jesús caminaba con sus discípulos, comía con ellos, andaba con ellos día y noche. ¿Por qué se relacionaba mucho con sus discípulos? Porque ellos habían renunciado a todo y estaban comprometidos con Jesús. Jesús no ha cambiado. Nosotros muchas veces queremos hacer que Jesús cambie, pero Jesús no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y Él se relaciona y está con todos aquellos que están comprometidos con Él, con todos aquellos que cumplan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esa, de que usted le sirva a Dios. Amén. Nos cuesta a nosotros mucho, los pastores, esto, pero tenemos que hacerlo y decirlo y enseñarlo, porque nosotros los pastores vamos a rendir cuentas delante de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Y ponga mucha atención. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, la Biblia, hemos explicado que está la iglesia universal y la iglesia local. Pregunto yo, este versículo, ¿cree usted que el pastor va a rendir cuenta de la iglesia universal o de la iglesia local? De la iglesia local. Es imposible que un pastor rinda cuenta de la iglesia universal. O sea, los pastores velan por las almas que Dios trae en este lugar. ¿Me están entendiendo? Si nosotros los pastores no enseñamos, no discipulamos, no ayudamos a que las almas que Dios ha traído crezcan, maduren, nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Fíjese, espero que me sepan comprender por qué estamos enseñando esto. Porque nosotros vamos a rendir cuentas. Cuando habla de obediencia a vuestros pastores y cuando habla de sujetaos a ellos, esto implica disciplina. Dios le da la autoridad a los pastores para disciplinar. Y muchas veces se disciplina, pero muchas veces las almas, muchas veces no quieren sujetarse, no quieren someterse. Y es por eso que muchos no quieren ser miembros de una iglesia local. Estamos viviendo un tiempo de anarquía. ¿Sí saben lo que es anarquía, no? Donde, hermanos, donde no se sujeta, la gente no quiere sujetarse a sus autoridades. Mire, la juventud hoy en día no se quieren sujetar a los padres. Ya los padres no quieren disciplinar porque los hijos no quieren sujetarse, no quieren someterse. La Biblia habla de esto, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, los hijos serían desobedientes a los padres. Pero no solamente vemos esto sino en la familia, sino lo vemos, hermanos, también en la sociedad. Ya no quieren someterse, sujetarse a las autoridades. Muchos ponen por pretexto de que hay abuso de autoridad y por eso no se quieren someter y sujetarse a las autoridades. Los para un policía y quieren ponerse de tú a tú. Cuando te pare un policía, tú tienes que entender que, hermano, el que te ha detenido es puesto por la ley terrenal, hermano, aún dice la Biblia que es puesto por Dios y tenemos que, hermano, nosotros obedecer y respetarlo. Usted respeta a una autoridad y la autoridad, hermano, lo va a tratar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted le falta el respeto, le pone como de tú a tú, como se dice, lo mira mal, le responde mal. Bueno, el policía va a empezar, porque ellos son entrenados para eso, para confrontar a los delincuentes, a los de mal vivir. Entonces lo va a ver como un delincuente. Pero cuando usted lo respeta, le obedece, hermanos,
Eso se llama sujetarse. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esa persona, esa autoridad lo va a respetar también a usted. La Biblia dice, someteos a las autoridades. Y tenemos que someternos. Pero como hay tiempo de rebeldía, en estos últimos tiempos, pues no se somete la gente a las autoridades. También vemos, por ejemplo, los gobiernos, no se someten a los gobiernos. Los pastores, puestos por Dios, y la Biblia lo dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y eso implica disciplina, y por eso muchos no quieren. Yo jamás voy a llamar la atención a alguien que no es miembro de esta iglesia local, por ejemplo. Jamás lo haría, no lo haría. O sea, yo no podría decirle a alguien que no es miembro de esta iglesia local porque no vino la semana pasada, porque no vino la semana antepasada, porque ha dejado de venir. ¿Por qué? Porque todavía no lo considero parte de una iglesia, miembro de la iglesia local. Aquí está hablando, en Hebreos 13:17, está hablando a miembros de una iglesia local, obedecer a vuestros pastores. Una vez alguien me dijo, usted es mi pastor. Yo le dije, no, discúlpeme, pero usted todavía no es miembro de nuestra congregación, ni siquiera se congrega con nosotros. Yo voy a rendir cuentas de aquellos que son miembros de la iglesia local por la cual Cristo me puso como pastor. La membresía es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque es ahí donde vamos a practicar algo que para Dios es muy importante en nuestras vidas, que es estar sujetados, sometidos en obediencia a nuestras autoridades. ¿Cuántos están aquí? A nuestras autoridades. Dios le ha puesto un pastor. ¿Para qué? Para que le ayude a ese pastor a crecer espiritualmente. Para que ese pastor, hermanos, le dé el alimento espiritual para nuestro crecimiento. Seguimos. La membresía en una iglesia local es una forma de colocarse voluntariamente bajo la autoridad espiritual del pastor. Esto es voluntario. Acostumbramos nosotros a hacer la invitación para ser miembros de nuestra congregación. Se hace la invitación, primero se explica cuál es el significado de lo que es ser miembro de una iglesia local. ¿Cuál es ese significado? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué voy a ganar siendo miembro de una iglesia local? Ya lo hemos dicho. Usted va a hacer algo que Dios espera y anhela de usted, servirle a Él. Usted no puede caer en el error de muchos que están cayendo hoy en día, que dice, yo en mi casa me congrego, prendo el YouTube y ahí miro todo y ahí estoy. Pero ahí en tu casa, prendido al YouTube o a la pantalla del televisor, usted ahí no va a ejercer lo que Dios quiere que usted esté ejerciendo, que es servir a los demás. Así usted venga a pararse en la puerta para recibir, usted ya está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a Dios. Pastor, yo quisiera servir limpiando, arreglando el lugar, aunque aquí no lo se requiere porque lo entregan limpio. Pero supongamos una iglesia local donde se requiere de la limpieza del lugar. Usted ya está sirviendo y le está sirviendo a Dios. ¿Y quién le va a recompensar? Dios mismo. Dios recompensa a los que están sirviéndole a Él. Aunque somos pocos todavía en este lugar, a pesar que somos pocos, se requiere de ayuda para poder avanzar. Y por eso Dios los trae aquí, los tiene en este lugar para que ustedes ahora aquí sean miembros de esta iglesia, si es que no lo son todavía, y así ustedes puedan desarrollar, crecer lo que Dios les ha dado y empiecen a servir a Dios, y así Dios los recompensará en público, porque es la promesa que Dios hace en cada uno de nosotros. Usted le sirve a Dios, Dios está siempre enfocado en sus necesidades, y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. La Biblia dice que los oidores no arrebatarán el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los hacedores. Los hacedores. Para poder, hermanos, servir en la iglesia local, tenemos que ser parte de esa iglesia. Tenemos que ser miembros de esa iglesia. Ahí me van a capacitar, ahí me van a equipar y ahí me van a enviar. Para que así, de esa forma, Dios sea glorificado. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Dele fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Amén. Por último, quiero terminar con esto. ¿Por qué tengo que ser parte de una iglesia local? Mire, la palabra de Dios dice que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma visión también. Hay miles de denominaciones en el mundo entero, miles de denominaciones, donde cada una de ellas tienen diferentes creencias doctrinales. Hay gente que está yendo de una iglesia a otra iglesia, hermanos,
y tienen diferentes enseñanzas y tienen un buffet de enseñanzas donde después están confundidos. Entonces es muy importante ser parte, miembro de una sola iglesia local donde Dios nos pone, porque es ahí donde vamos a recibir el alimento, la doctrina, la enseñanza. Usted no puede estar yendo a otras iglesias donde tengan diferentes enseñanzas porque es un peligro. ¿Por qué? Porque lo va a confundir, lo va a confundir. Cada iglesia local tiene diferentes doctrinas, enseñanzas, qué sé yo, denominacionales. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay iglesias que se hacen llamar pentecostales como nosotros. Por ejemplo, el hablar lenguas. Hay iglesias donde todos hablan lenguas, toditos hablan lenguas. Aquí no, porque aquí la Biblia me dice a mí de que si alguien habla lenguas y hay un intérprete, entonces que hablen uno por uno y máximo 3. Pero hay iglesias donde todos, el pastor permite que todos a la misma vez hablen lenguas. Entonces la Biblia me dice a mí, yo le creo más a la Biblia que al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero para mí la Biblia es mi autoridad, es la palabra de Dios. Y tenemos que creerle más a la palabra de Dios que a los hombres. Entonces, a mí la Biblia me dice de que si no hay un intérprete de lenguas, calle y hable para sí mismo. Porque puede entrar un incrédulo y ve a todos hablando lenguas y ese incrédulo que entre dirá, no están locos. Y eso sería de tropiezo para esa alma que está llegando. Entonces por eso Pablo da instrucciones. Está otras iglesias donde las mujeres, todas las mujeres tienen que usar un velo en la cabeza. Aquí no, porque aquí la Biblia dice que la mujer, el velo ahora para la mujer es su cabello largo. Pero yo le he enseñado aquí de que hay doctrinas de hombres, doctrinas demoníacas, y está la doctrina de Cristo, y la Biblia nos enseña que la que debemos de practicar siempre es la doctrina de Cristo y no la de los hombres, ni tampoco las demoníacas. A mí la Biblia me dice eso, me dice, y son doctrinas donde usted pueda saber de que se practican y se enseñan en diferentes iglesias. Por ejemplo, hay iglesias donde, hermanos, tienes que usar corbata y saco y camisa. Y si tú subes como el pastor ahorita que está con una, ¿cómo le llaman esto? Polo. Hermano, para ellos es pecado, es herejía. Eso no es bíblico. Pero bueno, hay tantas enseñanzas que hay en diferentes lugares. Hay otros lugares donde dicen que tienes que bautizarte solamente en el nombre de Jesús. Pero a mí Jesús me dice en Mateo 28:19 que hay que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo le creo a Jesús. Entonces todo lo que se practica está en la Biblia. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermanos, amén. Entonces si nosotros acostumbramos a estar siempre en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, vamos a confundirnos, le vamos a abrir las puertas al espíritu de confusión, donde después nuestra vida espiritual no va a crecer. Es por eso que Dios nos enseña que la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que Él estableció a través de los apóstoles, ellos empezaron a tener miembros en su iglesia, a tener membresía, donde ellos llevaban las enseñanzas y todos hablaban lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Termino con Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Le dice el apóstol Pablo a esta iglesia, y ahora nos dice el Espíritu Santo a nosotros: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces eso lo aprendemos en nuestra iglesia local, donde nosotros ahora somos miembros. Ahora, aquí han venido en nuestra congregación, cuando digo aquí no me refiero a este lugar solamente, sino todos los años que nosotros hemos pastoreado, nos ha llegado gente con otras doctrinas, con otras enseñanzas, porque están en una iglesia, están en otra, después en otra, y quieren imponer lo que ellos aprendieron en otro lugar, lo quieren imponer en este lugar. Eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y es por eso que es peligroso estar de lugar en lugar. Tenemos que establecernos en un lugar. Mire, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano y aman a sus hijos. ¿Cómo se sentirían ustedes si sus hijos están de lugar en lugar, de casa en casa? Yo ahora cocino y cómo me duele el corazón cuando mis hijos me dicen, voy a comprar el restaurante. Como ya trabajan, ya tienen su dinero, van a comprar y compran.
y uno cocinándoles. Y hay padres irresponsables que permiten que los hijos vayan de lugar en lugar, estando en un lugar, duermen en la casa del amigo, duermen en otro lugar, y un padre que ama a Dios y sabe que verdaderamente a nuestros hijos hay que disciplinarlos, jamás podemos permitir eso. Nuestras casas no es un hotel, tenemos que instruir a ellos, ellos tienen que someterse a nosotros, porque somos sus autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede en la iglesia, y por eso siempre se va a hacer la invitación. Antes de hacerse la invitación, primero se explica, y explicamos la importancia por qué usted tiene que ser miembro de una congregación. Es ahí donde Dios, porque es Dios el que da el alimento. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que lo da todo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Lo demás lo da Dios. Dios es el que bendice. Él es el que abre las puertas. También las cierra cuando tiene que cerrarlas. Es Dios el que te da la paz. Es Dios el que te da las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que bendice tu entrada y tu salida. Es Dios el que da la vida eterna. Es Dios el que lo da todo. Todo proviene de Dios. Entonces, como todo proviene de Dios, tenemos que obedecerle a Él. Y es un mandato de Dios, es una enseñanza de Dios. Yo quiero que usted salga de este lugar meditando esto. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Ahora usted tiene un dueño. Si es que le entregó su vida a Jesús, usted tiene un dueño. Y ese dueño se llama Jesucristo. Ya no nos mandamos por nosotros mismos. Ahora hay alguien que nos da ordenanzas a nosotros. Su nombre es Jesucristo. Sujetémonos a Él. Obedezcámosles al Señor. Él lo compró a usted, a mí también. Nos compró con su sangre para darnos vida eterna, pero también para que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es usar tus manos. Dios quiere usar tus manos. Aquí necesitamos ujieres, aquí necesitamos hombres y mujeres dispuestos a abrir el servicio, a orar por la ofrenda, a que nos ayuden con el proyector ahí, con lo que está haciendo mi esposa, a que nos ayuden allá arriba con las cámaras y las computadoras. Aquí hay mucha necesidad. Y oramos a Dios que siga trayendo almas dispuestas a obedecer a Dios. Tal vez a usted le gusta orar, tal vez usted es de oración. Pues necesitamos hombres, mujeres dispuestos a estar intercediendo cada servicio a través de la oración. Hay muchas necesidades. Aquí muchas veces nosotros corremos y bajamos y hacemos esto y hacemos aquello. Yo le digo a mi hija cuando está aquí, le digo a mi hija, porque tengo que preparar el mensaje, tengo que preparar los cantos, tengo que estar en la alabanza, tengo que estar en lo que es el proyector, tengo que estar ya lo que estamos transmitiendo en vivo. Le digo a mi hija, si no me ha dado un infarto, y gracias a Dios, porque estamos para arriba y para abajo en todo. Hoy tuve que hacer un trabajo, terminar, y yo trabajo en la jardinería y tuve que terminar un trabajo hasta las 3:30, 4 de la tarde. Me fui rápido a mi casa a preparar todo para venir aquí, estar aquí con ustedes. Pero ¿por qué le comparto esto? ¿Por qué? Porque quiero que usted sepa que Dios los está llamando para que su nombre sea glorificado en este lugar a través de sus vidas, para que usted diga, yo quiero ser no una carga, sino ahora quiero ser parte de aquellos hacedores que harán con la ayuda de Dios posible que el nombre de Cristo sea glorificado en este lugar. Si yo puedo hacerlo, usted también puede hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que yo lo tengo. Dios quiere usarlo, déjese usar por Dios, glorifique a Cristo. No sé cuánto tiempo nos dé Dios en este mundo. Tal vez Él venga mañana, o tal vez venga pasado, o tal vez nos toque irnos antes del arrebatamiento. Hermano, muchas veces creemos que porque estamos fuertes y sanos no nos podemos ir de este mundo. Hay gente que sana, se ha acostado y ya no ha tenido otro día, porque Dios les ha pedido su alma. Entonces, ninguno de nosotros sabemos si tenemos un mañana, ninguno. Así estemos sanos, ninguno de nosotros sabemos si tenemos un mañana. El único que sabe que tenemos un mañana se llama Jesucristo. Pero mientras tanto Él nos dé un día más de vida, usémoslos para glorificar al Señor. Por más pequeño que sea lo que usted haga, Dios es glorificado, Dios es exaltado. Si usted no es miembro de esta iglesia todavía, nosotros le damos la invitación que lo haga, si es que quiere crecer, si es que quiere servir, si es que quiere glorificar al Señor. Hágalo para que Dios se glorifique y Él, porque Él es el que lo promete y lo da todo, Él abra las ventanas de los cielos y lo bendiga. Lo bendiga siempre, porque Dios bendice a sus hijos que le obedecen. Si usted ya es miembro de la iglesia,
pero todavía no ha estado sirviendo. Le invitamos, dígale al Señor: Señor, en algo puedo ser útil, en algo puedo ser útil. Le invitamos que nos apoyen. Dios no va a llenar estas bancas hasta que vean hombres y mujeres dispuestos a trabajar juntos con nosotros. Hasta cuando estemos dispuestos a ponernos de pie y decir: yo me voy a encargar, pastor, de una parte. Comprometámonos con Dios, tengamos una vida de compromiso con Él. Cuando Dios empiece a ver que tenemos gente que abran los servicios, tenemos gente que oren por las ofrendas, que tenemos gente que estén parados en la puerta con mujeres, que tenemos personas que nos estén ayudando en cualquier otra área, Dios va a empezar a llenar estas bancas. Porque ¿quién es el que añade a los que van a ser salvos? Es Dios, y Él lo está mirando. Y Dios va a decirnos: esto lo estoy haciendo porque tú te levantaste. Esto lo estoy haciendo porque tú estuviste dispuesta a apoyar a mi siervo. Yo soy padre de familia, soy hijo, tengo todavía a mis padres, soy esposo, tengo a mi esposa, y tengo que partir mi tiempo de padre, de hijo, de esposo, de pastor, y necesitamos ayuda, necesitamos de su apoyo. Yo no les voy a pagar, a mí ustedes no me pagan, pero Él sí me paga, y también les va a pagar a ustedes, porque Él sabe recompensar. Él sabe recompensar, y Él lo va a recompensar a usted. Su valentía, su obediencia, Dios le va a recompensar por ello. Póngase de pie. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?